Hemos estado algunos domingos desarrollando este tema de seguir a Cristo y el Señor que nos invita constantemente y nos dice, síganme, o ven y sígueme, como hemos leído en el texto de la Escritura. Lo interesante es que en ocasiones, la mayoría de nosotros cuando nos hemos acercado al Señor, siempre hemos tenido nuestra agenda individual, ¿no? Señor, yo me acerco a ti porque tengo un problema y quiero que tú me lo resuelvas, o está pasando esto y lo otro y quiero que tú actúes. Y de alguna u otra forma, permitido para todos nosotros el traer nuestra propia agenda cada vez que nos acercamos a Cristo y queremos que Él intervenga en nuestra vida. En ocasiones también, según como haya sido presentado el Evangelio, allí los maestros de Antioquía ya recuerdan cuál es el contenido del querigma y lo importante que es cada punto. Pero en todo caso, cada vez que se presenta el Evangelio, cuando las cosas no se hacen bien, se suele seguir a Jesús a veces por miedos como este. Miedos como, yo sigo a Cristo para no querer ir al infierno. No, y esa se convierte en una gran motivación. O si ponemos la motivación del otro lado sería, yo quiero seguir a Jesús para irme al cielo. Y ya sea que tengamos nuestra propia agenda, o sea de alguna forma el temor, lo que nos incita o lo que nos ha motivado a seguir a Jesús, pero en última instancia, con agenda o con temores, podríamos convertirnos, si es que nos quedamos en ese punto de nuestra vida cristiana. Si nos quedamos en ese punto de la vida cristiana, nos quedaríamos como unos simples consumidores de Jesús. Y el problema con convertirse en un consumidor de Jesús es creer que Dios está allí para darme todos mis quereres, concederme todos mis anhelos o cumplirme todos mis deseos. En todo caso, no es tanto seguir a Cristo por efecto de su voluntad, cosas que vamos a tratar en esta mañana, sino sencillamente porque creo que con Él mi agenda puede salir toda cumplida, ¿no? O todos mis deseos se pueden cumplir. Inclusive estamos frente a una realidad, no solo en las iglesias, sino en Internet, donde la filosofía popular apunta más o menos a sigue tus sueños, persistes en ellos, y siempre me hago la pregunta, ¿y qué tal si esos sueños se van en contra de la voluntad de Dios? Son preguntas que me tengo que hacer. O inclusive dentro de nuevos movimientos religiosos se está llevando a cabo cierta filosofía donde yo le puedo ordenar y decir a Dios qué es lo que tiene que hacer por mí y para mí. O inclusive de que yo puedo hasta torcer la voluntad de Dios, ya sea con algún tipo de espiritualidad practicada o algún tipo de acto hecho. Sea como sea, en cualquiera de estas perspectivas, podríamos convertirnos en simples consumidores de Jesús y no necesariamente seguidores de Jesús. Por esta razón, hoy vamos a contemplar un poquito la vida de otro personaje. Hace 2 semanas que conversamos, tratamos acerca de Pedro un poco, y si usted bien recuerda, ¿no? Pedro está con Jesús y Jesús dice, el Mesías tiene que morir, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser entregado, ser azotado, ser maltratado, crucificado y al 3er día resucitado. Y Pedro lo agarra aparte y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir que el Mesías se muere? ¡Shh! Eso es impopular. No hables de esas cosas. Eso no atrae a las masas. Las masas se asustan frente a la cruz. Las masas se asustan frente a eso de morir. Mejor habla de otra cosa, Señor. Y Pedro, ¿se acuerda? Le reconvenía o lo estaba retando aparte, según el texto y la traducción que usted tenga. Por eso partimos en esta mañana desde el texto de Marcos en el capítulo 8, en el verso 33, donde podemos recordar un poquito de esta conversación y qué es lo que pasa allí después de que Pedro le reconviene. Jesús se da la vuelta y ¿qué es lo que dice el texto? Miró a sus discípulos y ¿qué también hizo? Reprendió a Pedro. ¿Y qué es lo que le dice en la reprensión? Aléjate de mí, Satanás. Ya tratamos ese tema y nos acordamos de esto, ¿no? Porque tú piensas solamente en las cosas de los hombres y no piensas en las cosas de Dios. Y habíamos dejado en claro que el pensar del hombre o el pensar secular del mundo en sí está caracterizado por tres elementos o 3 descripciones.
La forma de pensar o la filosofía normal del mundo y de la gente es siempre arrogante, es egocéntrica en sí misma, es arrogante, es hedonista, siempre decide todo en base al placer que tiene o no. Es arrogante, es hedonista y es materialista, es decir, siempre está enfocado en los bienes que puede alcanzar en el aquí y en el ahora. En todo caso, Jesús le dice esto a Pedro. Y vamos a continuar reconstruyendo un poco esta conversación, nos vamos a ayudar de otros evangelios y es por eso que en la siguiente diapositiva tenemos un pequeño reclamo que hace Pedro en medio de esa conversación. Y fíjese cómo reacciona. Pero mira Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti, le reclamó Pedro. Ahora dime Jesús, ¿qué ganamos con eso? Ahora, debo de entender la pregunta en el contexto propio de la conversación. ¿Qué es lo que se imaginaba Pedro? Que Jesús sería el Mesías que le corta la cabeza al César emperador y se convierte a sí mismo en gobernante e Israel vuelve a la palestra del movimiento político. ¿Y quién iba a quedar como ministro de gobierno si Jesús ascendía al poder de esa forma? Pedro. Entonces entiende de que cuando Pedro está preguntando, lo hemos dejado todo, o sea, mira Jesús, yo ya tenía todo un pool de pescadores en pesca artesanal en el mar de Galilea y he tenido que dejar a un lado a Peter Corporation Limited por seguirte a ti. Ahora dime tú, ya que yo he entregado eso, ¿qué es lo que voy a tener a cambio? Y si usted se da cuenta, la pregunta es propia de alguien que se está quedando en ser un consumidor de Jesús y no un seguidor. Pero en todo caso, continuando con este diálogo, Jesús tiene algo interesante siempre con sus discípulos. Cada vez que toca un tema, luego utiliza algún tipo de evento o de circunstancia para dar una enseñanza mayor. Y en la enseñanza mayor nos vamos a meter con otro amigo que se llama Judas Iscariote, como los evangelios lo llamaran, aquel que lo iba a traicionar. Por esta razón, en el evangelio de Mateo mismo, continuamos allí en el capítulo 26, ahora el texto nos centra en una escena, en un pueblito que está a unos 5 kilómetros de Jerusalén, que es Betania. Es fácil manejarse. Acuérdense, Jesús está en Jerusalén constantemente yendo al templo, enseñando. ¿Y dónde cree que se quedaba? Se quedaba en Betania. ¿Por qué? Porque en Betania estaba la casa de unas personas que eran muy amigas de él. Cuando uno lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno va a llegar a una conclusión interesante. En Betania había 3 amigos de Jesús, que eran ñaños. Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro? Al cual él levantó de entre los muertos después de haber tenido ya 4 días de haber sido enterrado y ya apestaba. En todo caso, Betania era esa ciudad cercana a la gran ciudad de Jerusalén, donde Jesús podía ir a quedarse y descansar y estar con sus amigos. Así que vamos leyendo un poco para entrar en contexto con esta escena, esta vivencia. Verso 6 y verso 7 dice ahí el texto: estando Jesús en Betania, ya entendemos por qué, ¿en casa de quién? En casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Ahora, la referencia es interesante. Para los lectores del Evangelio, aquellas personas que leyeron el Evangelio de Marcos cuando fue escrito, el Evangelio de Mateo cuando fue escrito, el Evangelio de Juan cuando fue escrito, los nombres de estas personas son conocidos, porque son discípulos, y algunos de ellos están vivos en ese momento. Pero continuamos con Simón el leproso. Yo le comentaba, que cuando leemos los 4 evangelios, vamos a llegar a una conclusión muy interesante. ¿Y cuál es esta? Marta, María y Lázaro eran hijos de Simón el leproso. Entonces,
ya comenzamos a tener una película un poquito más completa de esta familia. Otra, lo que dice el Evangelio acerca de este hombre, Simón el leproso. Muy bien, otro evangelio relata de que este Simón el leproso era un principal dentro de la sinagoga, era muy respetado en ese medio. Probablemente a Simón le cayó lepra. Ahora, no podríamos asegurar si fue verdaderamente el mal de Hansen o alguna afección en la piel. Para el mundo antiguo, cualquier afección en la piel que sea crónica, contundente y molestosa, lepra. Así de simple. Así que si usted y yo hubiésemos vivido en esa época y en la adolescencia, como sufrimos todos nosotros en ese entonces no había la palabra acné. Entonces más o menos, ¿y cómo está tu hijo? Ahí leproso en la casa, esperando limpiarse o alguna cosa así. Pero en todo caso a nuestro amigo Simón en algún momento de la vida le cae una de estas cosas y quizás su propia religión, el judaísmo, lo hace a un lado y ahora este Simón, si bien está tras bastidores, pero aún tiene cierto respeto dentro de la comunidad. Muy bien, sigamos reconstruyendo un poco esta familia. El Evangelio también enseña, en sus 4 relatos, de que un día estando Jesús en Betania, otra vez, ¿y en la casa de quién? En la casa de los 3 ñaños, Marta, María y Lázaro. Sucede de que Jesús está en la casa y existía Marta, que era una trabajólica, Madame Trapito, obsesiva con el orden y el servicio. Y entonces Jesús está usando la casa, hay gente que se ha reunido, quiere aprender de Jesús, quiere escuchar lo que Él tiene que decir. Y entonces Marta comienza, maestro, ¿te lavaron los pies? No, yo te lavo. Ya, vamos por acá. Maestro, ¿deseas una entrada? No, tranquila. No, ya te voy a preparar. Maestro, te dieron de tomar. ¿Qué deseas? Agua, jugo, vino. Dime lo que tú quieras, yo te preparo. Anda, corre. Y una, y otra, y otra. Hasta Jesús ya se pone así. Marta, oye, ya para. Ya estás trabajadísima con todo. Para el carro. ¿Por qué no haces como María, la ñaña? ¿Por qué no haces como María? Ella escogió la mejor parte, escuchar mis enseñanzas. Y eso que ella tiene, nadie se lo va a quitar. No como el trabajo que ahí es efímero, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está la mamá? Porque va a una casa, la casa es la casa de Simón, hay 3 hermanos, y quienes atienden en la casa es solo una hija. La otra está perdida en el espacio. Está en otro planeta, María. ¿Dónde está la madre? Algunos eruditos y teólogos que se acercan al texto llegan a argumentar de que la señora en algún momento de la vida muere o sencillamente desaparece de la escena y ya no hay. Y esto es algo que llama la atención al acercamiento al texto, porque las familias que se presentan en la Biblia son tan parecidas a las nuestras. Entonces, por lo general, ¿qué acontece en una casa cuando hay una pérdida o cuando hay un evento que ha causado un choque psicológico terrible? Bueno, ¿sabe qué? Muchos de nosotros reaccionamos como Marta. Entonces, para ahogar la pena y el dolor, ¿a dónde nos volcamos? Nos volcamos al trabajo y nos hacemos obsesivos, compulsivos. Y Marta, Madame Trapito. O sea, y tras que estás atendiendo a Jesús y sigue en la cocina, esto está sucio, mi ñaña es una desobligada, mala mujer, ¿qué es esto? Terrible. Quizás otro, que es nuestro amigo Lázaro, que el texto habla de que estaba muy enfermo y que luego esa enfermedad lo lleva hacia morir, antes de que Jesús lo resucitase. En ocasiones pasan cosas así dentro de nuestras familias, de que hay un shock emocional o algo acontece, y en ocasiones uno somatiza y uno se enferma porque no sabe cómo trabajar todo ese dolor y toda esa carga emocional. Pero también llegamos al punto en que a veces nosotros reaccionamos como María, la otra hermana. Y si usted se va a dar cuenta en los evangelios, cuando lee los 4, eso no está aquí en nuestras presentaciones. Pero el mismo papá ni siquiera la llama hija. Y cuando ella hace algo especial con Jesús, el propio Simón el leproso, que no tiene nada que sacar, y más o menos sacar pecho de él como lo más grande de la vida,
Simón el leproso dice algo entre dientes como esto: si este fuese profeta, se daría cuenta de la calidad de mujer que lo está tocando. Ni siquiera es hija, ni siquiera es hermana de mi hija, es esta mujer pecadora. Y es que en ocasiones también nuestras reacciones a los golpes que nos da la vida y los shocks emocionales que recibimos es que nos dedicamos a la vida loca y hacemos que cada fin de semana tiemble como loco y nos dedicamos al sexo desenfrenado en cualquiera de sus expresiones, o nos hacemos de alguna conducta que ya llega al punto de enviciarnos o inclusive de esclavizarnos con el fin de mitigar el dolor que eso causó. Ahora mire usted, de esta familia en particular, de un hombre que ha sido religioso toda la vida, pero una enfermedad lo descalificó, de una mujer que ahora es una trabajólica, Madame Trapito, obsesiva y compulsiva dentro de casa, que tiene a su vez a su hermana, que tiene una moralidad muy cuestionable, y usted sabe a lo que me refiero, y de otro muchacho dentro de la misma familia, que es un muchacho enfermizo, y que por lo menos al final de sus días, hasta antes de que Jesús lo resucite, ese ciclo de enfermedad lo llevó a morirse. Qué familia, ¿verdad? De esa familia Jesús se hace amigo. Y estas tres hermanas, inclusive hasta aún este Simón, podrían ver en Jesús a alguien muy cercano a ellos. Entonces continuamos con nuestra lectura. Nos quedamos allí, apenas en Betania, en la casa de... Muy bien. Y entonces sucede que en medio de esa escena pasa algo. Se acerca una mujer con un frasco de perfume, un frasquito más o menos de este tamaño. El Evangelio en sus cuatro descripciones habla de que el costo de ese perfume de alabastro, bien podría acercarse al salario de una persona en un año. Si redondeemos el salario básico a 400 al mes, por 12, ¿cuánto es? ¿Usted se imagina pagar cerca de $5,000 por un perfume? Terrible, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esta mujer con este perfume costosísimo que a ella le costó? ¿Qué es lo que hace? Lo derrama sobre la cabeza de Jesús mientras él aún estaba sentado a la mesa. Ahora hay un asunto interesante allí. Costumbres del primer siglo. Si usted recibía a alguien, ¿no? Yo sé que ahora usted recibe a alguien en su casa y antes era brindarle el vaso de Quaker o el vaso de jugo, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron atendidos de esa forma cuando fueron a visitar a alguien? Ok, a la mayoría de nosotros, que a nadie les dieron Quaker. Qué bestia, qué malos anfitriones que han tenido en sus casas, de verdad. No son dignas esas casas de haberlos tenido ustedes. Ok, antes se brindaba el Quaker o se brindaba el jugo, hoy se brinda la contraseña de Wi-Fi, ¿sí o no? Ok. Entonces, en el primer siglo de Jesús no había Wi-Fi, tampoco había Quaker, pero se hacía algo interesante con los invitados. ¿Y qué era? Si era alguien a quien tú apreciabas, tú derramabas una gota de aceite perfumado sobre su cabeza y lavabas sus pies. Eso era parte de decirle a la persona: tú eres bienvenido, tú eres bienvenida, esta es mi casa y qué lindo tenerte aquí. ¿Ya? En una conversación que no está en nuestras diapositivas, pero sí en el Evangelio, sucede de que acontece este evento, se rompe el frasco de perfume, la mujer comienza a llorar como loca a los pies de Cristo, es una escena llamativa, todo el mundo se queda estupefacto, y entonces Simón lanza su gran frase: si este hombre fuera profeta, supiera la clase de mujer que lo está tocando. La hija, no importa, él era así. Pero esta mujer no ha parado de llorar y con sus lágrimas ha lavado mis pies y lo ha enjugado con sus cabellos y ha hecho esta obra hermosa, la de derramar el perfume sobre su cabeza. Y luego Jesús continúa, y es aquí donde el Evangelio de Mateo nos va a continuar relatando estos detalles, pero los revisamos un poquito más adelante.
Nos quedamos allí, lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Tenemos que volver a Judas, no se olvide. Siguientes versículos, verso 8 y verso 9, que dice: al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido el perfume, claro, son $5,000. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Ahora, Juan, que es otro discípulo que está allí y que ha escuchado todo, Juan tiene el cuidado de en su relato ponernos quién comenzó el comentario. Y Juan en el capítulo 12, verso 4 y verso 5, Juan dice lo siguiente: Judas Iscariote, relata Juan, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, él fue: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Entonces imagínese a Judas más o menos, primero así, ¿no? Oye, ¿de qué marca es eso? Carolina Herrera. ¡Upa! Mira el frasco. Eso cuesta unos $5,000. Si esto no es eau de toilette, es eau de perfume. Carísimo. ¿No les parece, muchachos, que habría sido mejor vender o darlos? Sí. ¿Pero quién inició el comentario? Gracias, Judas. El punto está en que Juan mismo nos dice por qué Judas pensaba de esa forma. Mire lo que dice el verso 6. Dijo esto Judas, no porque se interesara en los pobres, sino porque Judas era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, es decir, él era el tesorero de toda la pandilla de los 12, ¿ok? Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que ponían en ella. Y entonces usted y yo ya comenzamos a ver a un Judas que ¿por qué razones sigue a Jesús? Bueno, hay muchas. Por lo menos lo que dice Juan deja entrever algo. Con hay plata. Porque siempre que se hace algo, nosotros ponemos, la gente pone y todo, y para rematar, yo tengo el cuidado de la bolsa donde se pone la... ¿Por qué no escogieron a Mateo? Es una buena pregunta. Porque Mateo Leví, ¿se acuerda qué cargo tenía antes de ser escogido? Él era recaudador de impuestos, o sea, era el más apropiado. Mateo sabía el debe, el haber, la partida doble. Mateo era un genio. Pero le dan a Judas la bolsa. Ok, en todo caso, así salió. Pero ¿qué es lo que hace Judas con esta plata? Al final de cuentas, él está interesado en ¿qué? En su propio beneficio. Según el texto, le interesa este asunto de los pobres o el compartir con la gente necesitada. No, ¿qué es lo que le interesa? Él mismo, su propia agenda. Y ahora pasa algo con esto, que junto a la cuestión económica están también las expectativas, que no solamente eran de Pedro, de querer que Jesús sea lo máximo y que el resto de los 12 se conviertan en los ministros de gobierno encargados por el gran Mesías que se ha levantado entre nosotros. En Judas también está esto de ¿por qué Jesús siempre habla de morir y de ser azotado y de ser golpeado? ¿Por qué lo hace si es el Mesías, si es el Salvador? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué simplemente no muestra su poder? Oye, los mares le hacen caso, los vientos le obedecen, la comida se multiplica frente a nuestros propios ojos sin entender cómo. Y entonces en Judas hay una agenda bien mezclada. Son sus intereses, es su parecer, es su propio deseo, es su agenda, y él no la piensa rendir al Señor. Continuemos con el relato. Fíjese que solo estamos leyendo texto, nada más. 12:6 leímos en el Evangelio de Juan. Volvamos al Evangelio de Mateo, usted puede seguir ahí. Mateo 26, verso 10. Jesús está en medio de esta conmoción, la mujer tirada a los pies de él, eso ya está un mar de lágrimas, moco, sudor, perfume, todo allí mismo.
¿Qué es lo que hace Jesús? Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Y vamos a poner, por si acaso, los puntos sobre las íes sobre un texto un poco más adelante, del 11 y 12. Continúa Jesús diciendo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y antes de avanzar con el discurso, por favor, centrémonos en esa línea. Hay gente que cuando lee el texto bíblico, porque hay gente que puede decir, ahí está, Jesús es un clasista, porque Él está diciendo de que la perennización de la pobreza extrema y el proletariado será siempre y por eso nosotros estamos hasta en contra de Dios mismo para que estemos bla, 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 por no saber leer bien el Evangelio. Otra, Jesús está condenando a la clase que no puede salir adelante a su eterna existencia. Tampoco funciona así. Vamos despacio. Cuando Mateo escribe su evangelio, el evangelio de Mateo se escribe allá por la década del 60. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo ha llevado la iglesia en pie? Cristo Jesús murió y resucitó más o menos ¿en qué año? 30, hagamos rápido el cálculo, 30. Al 60, ¿cuántos años ya tiene la iglesia avanzando en contra de viento y marea? 30 años. En 30 años, la iglesia ha experimentado lo que Hechos en el capítulo 2 describe. ¿Y qué es lo que dice Hechos 2? Debo de entender que iglesia en el primer siglo no es tanto como nosotros lo vivimos hoy, desgraciadamente. Pensar en iglesia en el primer siglo no era pensar en un techo con un auditorio, sillas, aire acondicionado y cosas que nos dan una relativa comodidad. Eso no es iglesia. ¿Qué era iglesia? La comunidad de amigos, hermanos que creen en el Señor y que se reúnen en esas casas, grupos de 20, grupos de 30, en la casa más grande, grupos de 50, y que hacían qué cosas juntos, comían juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, comían la Santa Cena juntos. Y Lucas agrega una cosa más en el libro de Hechos. Ninguno tenía necesidad de nada, pues cada uno compartía de lo que tenía y vendían sus bienes para darles a aquellos que estaban en necesidad. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de Dios en contra de la pobreza? La iglesia haciendo su labor. La iglesia haciendo la misión que le toca hacer. Por eso aquí en la San Borondón molestamos siempre. Usted tiene que estar en un grupo pequeño. Si usted viene el domingo solamente, usted no va a experimentar la belleza de la hermandad. Tiene que ir a un grupo. Pero así era la iglesia del primer siglo. Entonces, por un lado, para Cristo, una de las respuestas a este problema mundial como es la pobreza, ¿qué es? La iglesia movilizándose y haciendo lo que tiene que hacer. Segundo, la pobreza siempre será el indicativo que todo sistema de gobierno, por muy bien intencionado que sea, es imperfecto y también falible. Simple y sencillo. Así que aquí en este texto Jesús no está condenando a ninguna clase, no está hablando de ninguna cosa que se vaya en contra de la dignidad de las personas, simplemente está marcando la realidad del mundo en el cual nos toca vivir. Solución para eso, la iglesia haciendo lo que tiene que hacer. ¿Nos hacemos entender? ¿Resuelta esa línea? Continuemos con la lectura. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Obvio, se está refiriendo a la cruz, a la muerte, luego a la resurrección y por último a la ascensión. Pero al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin, y otra vez vuelve el mismo tema, para prepararme para la sepultura. Entonces la conversación con Pedro, ¿cuál fue? ¿Tú eres el Mesías? Sí, es necesario que al Mesías lo golpeen, lo torturen, lo maten, como está escrito. ¿Está hablando con otros discípulos? Sí, es necesario que el Mesías padezca y muera. Está hablando en esta situación en la casa de Simón y de sus amigos. ¿Y qué es lo que vuelve a decir? Esto me está preparando para la muerte.
¿Qué es lo que se viene? Y continúa Jesús, y esto es lo interesante, del Cristo que dignifica a la mujer. No es necesario hacerse hacia nuevos movimientos feministas para poder entender la dignidad plena y absoluta que el Cristo le da a la mujer. ¿Y qué es lo que dice de esta mujer cuyo padre qué decía? Esta es una mujer pecadora, a su propia hija. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Y por último les aseguro, de cierto les digo, que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, las buenas noticias de Dios, se contará también lo que esta mujer ha hecho por mí en memoria de ella. Algo que es para el primer siglo una cosa sin precedentes, que la memoria de una mujer sea exaltada a través de las edades. Era inconcebible para la mente del hombre del primer siglo. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? A memoria de ella, ella será recordada junto con la predicación de este evangelio. Y oh sorpresa, estamos en el 2018, en el otro lado del mundo, en una pequeña iglesita llamada San Borondón, y estamos hablando de María, hija de Simón el leproso, que era una mujer pecadora, pero que lo vertió todo delante de su Señor, de su amigo, de su Salvador. ¿Qué cosas? Pero continuemos con nuestra lectura, porque tenemos que volver a Judas. Volvamos entonces a Mateo, en el Evangelio donde nos quedamos. ¿Y entonces qué pasa? Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, y esto es inmediatamente, fue a los principales sacerdotes. Entonces más o menos Judas ya me tiene hasta aquí. Siempre habla de muerte, siempre habla de sepultura, siempre habla de la cruz, siempre habla de entregarse, siempre habla de sacrificio. Está loco, hagamos algo, lo vamos a forzar a mostrarse. Capaz que si lo aprenden y lo encierran, él convoque una tormenta y todo Jerusalén se dé cuenta que él es el Mesías y aceleramos las cosas. ¿Qué les parece? Judas, el gran catalizador. Betania queda cerca de Jerusalén, decíamos, a unos 5 kilómetros de distancia. Así que Jesús y los 12 y sus amigos de Betania se quedan por allí. ¿Y a dónde agarra Judas? Vamos a Jerusalén. Allí está el templo, allí están las autoridades, allí están los jefes de los sacerdotes. ¿Y qué es lo que trama con ellos? Comienza. ¿Qué estáis dispuesto a darme? Y otra vez los evangelios hacen énfasis en ello. Por acá, ¿qué era? Juan, ¿qué era lo que decía? Era ladrón y siempre tomaba para sí todo aquello que se recogía en la bolsa de dinero. Acá en el evangelio de Mateo otra vez sale a la luz el mismo tema. ¿Y cuál es? ¿Qué están ustedes dispuestos a darme a mí? Y entonces ahora Judas nos presenta una faceta interesante de él. Es la clase de persona que no le importa usar a la gente, a los recursos o a las situaciones que se den delante de él. No le interesa hacer uso de eso con el fin de obtener lo que quiere. Y en ello nos parecemos mucho a él. Porque a veces somos así, ¿o no? Y nos aprovechamos de situaciones, de personas, con el fin de que todo trabaje para nuestro parecer. Yo sé que eso le pueden llamar en ocasiones espíritu emprendedor, le pueden llamar espíritu de soñador y todas las cosas. Pero a medida que tú vayas avanzando en la vida cristiana te vas a dar cuenta que en ocasiones tu agenda personal con la agenda de Dios no hay vínculo. Y la vida de Judas a nosotros nos va a enseñar algo, que por lo general nuestra agenda termina abajo y la agenda del Señor es la que sigue en pie. ¿Me hago entender? Entonces, claro,
tú puedes continuar teniendo, y yo puedo continuar teniendo esas conductas medias raras, chifladas y pecaminosas. Algo te digo, en algún momento tu agenda se va a ir al piso y solo una agenda queda en pie. Sí, y a veces quieres tomar una decisión por tu propio placer. ¿Te acuerdas cómo pensaba el mundo? Es arrogante, es hedonista y es materialista. Y quizás compartamos eso como Judas. Aprovechamos todo lo que está a nuestro alrededor sin importar qué acontezca para nuestro beneficio personal. Algo nos deja entrever Judas. Mi agenda con el tiempo cae y solo una agenda permanece. Por eso es que en la vida cristiana no se trata de quedarnos como comenzamos, ¿no? Decíamos que sí, que a veces cuando comenzamos al Señor venimos con nuestra propia agenda. Ok, acerquémonos al Señor así, no hay ningún problema. Pero con el tiempo tu agenda tendrá que ir cediendo. Y la agenda del Señor te vas a dar cuenta que es mejor que la tuya. En todo caso, Judas comienza a hacer negocio. Y ahí sí que buen ladrón, pero mal negociante. Entonces, ¿qué es lo que dice el Evangelio más adelante en los siguientes versos? Y dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo se los entregue? Y ahí vienen también los jefes de los sacerdotes, ¿no? ¿Cuánto le dieron? 30 monedas de plata. Ok, si bien eso lo dijo el profeta Zacarías 400 años antes de que nazca Jesús, de que al ungido de Dios lo iban a vender por 30 monedas de plata, pero el numerito es interesante, porque el numerito es el precio que se paga por un esclavo, no más. Eso era todo. Es el precio de un esclavo. Ahí sí digo, buen ladrón, mal negociante, porque un buen negociante le hubiese dicho a los sacerdotes, oigan, ustedes saben que él puede comenzar una revuelta, ¿verdad? Ustedes saben que las masas lo siguen, ¿verdad? ¿Cuánto vale la paz de Jerusalén? 1000 monedas de plata como mínimo. Ya, para ustedes, ni para usted ni para mí, superorientales, ¿no? Ni para usted ni para mí, 800 monedas de plata. Buen ladrón, mal negociante, ¿cómo terminó? 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Sin embargo, como es Judas, no le importa a quién tiene que atropellar, de qué se tiene que aprovechar, qué situación tiene que explotar para su propio beneficio. Judas pudo haber pensado, son 30 monedas que no tengo, son 30 monedas que tendré. Y Jesús cumplirá mi agenda de sacar rayos y truenos en las manos y defenderse. Y entonces, ¿qué acontece? Cierran el trato según esto. Ellos le pesaron 30 piezas de plata, dice el texto, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarle. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque a Jesús, ¿cuánta gente le seguía? Miles. Y Jerusalén estaba atestado de gente. Entonces, había que buscar un momento donde Jesús se quede solo. Porque si lo apresaban en medio de las multitudes, allí había caos, seguro. Muy bien. Entonces, continuamos con esto. Judas se acuerda de que su maestro tiene la costumbre de que cada vez que tenía alguna visita, alguna charla o alguna cosa, luego se retiraba a un lugar apartado para orar. Y ahí sí estaba a solas. Y otra, Judas también sabía de que a los discípulos les encantaba dormir mientras el maestro estaba orando. Así que, qué mejor oportunidad que agarrarlo cuando salga a orar. Ahora podríamos entender por qué fue la entrega después de la cena del Señor. Esa cena, la primera cena para la iglesia, la última cena para el Señor, allí en el aposento que fue preparado, fue una cena un poco tensa. Porque primero comienza, ustedes son mis amigos, ya no son mis siervos. Los siervos no saben, los amigos sí, yo tengo amor por ustedes, voy a poner mi vida. Ok, lindo. Luego la conversación se pone un poco tenue. Uno de ustedes me va a entregar. Pedro por ahí dice, ¿quién es? Ahí hecho la persona que quiere sacarle respuestas a todos. Ya se sabe que le dice a Judas entre dientes, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Juan por acá preguntó, ¿quién es, Señor? A ese que le di el pan remojado, Judas. O sea, fue un tiempo tenso. Y después de ese tiempo tenso,
¿Qué fue a hacer Jesús? A orar a solas. ¿A dónde? Monte de los Olivos, con sus discípulos. Ah, interesante. Hasta ahora ya vayamos acuñando entonces esta frase a medida que avanzamos en el relato. Fíjese usted, hasta ahora Judas nos deja entrever de que la mano de Dios no puede ser forzada, ni su voluntad tampoco puede ser frustrada. Yo sé que hay un sinnúmero de creencias de que ahora se enseña a la gente que puede torcer el brazo de Dios o alguna cosa, ya sea por algún tipo de práctica espiritual o sea por algún tipo de dinero que se pone y más o menos Dios va a hacer como yo quiera. Pero ¿sabe algo? Judas nos deja entrever esta gran realidad. La voluntad de Dios no puede ser frustrada, ni su mano tampoco se puede torcer. Entre las dos agendas, una va a caer, una va a prevalecer. Continuemos. Mateo 27 continúa el relato. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Aquí ya hemos pasado ya por Getsemaní, ha venido Judas, lo ha besado al maestro, se lo han llevado los guardias con cadenas, con sogas, lo han golpeado. Judas ha visto la escena y más o menos tiene que haber estado ya. Convoca la lluvia, convoca los truenos, saca poder, haz algo, manifiéstate. ¿Y qué hace Jesús? Que el apóstol Pedro dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores ni siquiera abrió su boca. Entonces Judas comienza a ver que su propia agenda se está yendo al piso minuto a minuto, mientras este Jesús ni abre su boca para defenderse. 27:2, lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Claro, ahí los judíos para que echarle siempre la culpa a los romanos, entonces allá que Pilato lo condene a muerte. Siguiente verso, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y esto es interesante. ¿Será que Judas nunca escuchó bien o jamás prestó atención a la enseñanza del hijo pródigo? Porque esa enseñanza transmite directamente la calidad del perdón divino frente al traidor. ¿O es que acaso Judas no estuvo al frente cuando la mujer acusada de adulterio fue defendida por el mismo Cristo? Y Cristo hace retroceder a la multitud dispuesta a apedrearlo. Parece que en todo este tiempo Judas solo se quedó como un consumidor de Jesús y no necesariamente un seguidor. De haberse recordado esas cosas, habría entendido que en el Cristo hay perdón. Y sobre todo, la última gran enseñanza, con María, hija de Simón el leproso, mujer pecadora, y tan pecadora que tiene para comprarse un perfume de $5,000. Así de pecadora, bien conocida. Y de Judas poder ver que a esa mujer Jesús la pone para la posteridad, la dignifica en público aún delante de su padre, que apenas la llama esta mujer, y que en otro evangelio dice, ama mucho la persona a la cual se le ha perdonado mucho. A Judas lo llena el remordimiento, hay una agenda frustrada, su agenda personal se vino abajo. Intenta devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, tiene unas palabras, he pecado porque he derramado sangre inocente, ¿y qué es lo que le dicen? Que a nosotros, ¿qué nos importa? Ese es tu problema, allá tú. ¿Y qué es lo que hace este joven? 27:5, Judas arroja el dinero en el santuario, sale de allí, va a un árbol, agarra una cuerda y se ahorca. Su agenda no se cumplió como él quería y el remordimiento se lo comió.
Para rematar, los jefes, los sacerdotes, ¿qué es lo que hacen? Agarraron el dinero y dicen, no podemos poner este dinero sucio en el santuario porque es precio de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Fácil. Compremos un terrenito para poder enterrar a las personas que mueren cuando hay las festividades, les da un paro cardíaco, insolación, alguna cosa. Entonces, si se mueren, nos enterramos aquí. ¿Qué campo compraron? El campo del alfarero. ¿Y qué es lo que dice el texto de Mateo? Que le llaman campo de sangre hasta el día de hoy. Ahora, Mateo escribe eso en la década del 60, entonces Mateo le puede preguntar a alguien, oye, ¿tú conoces el cementerio Jerusalén General que se llama Campo de Sangre? Ah, sí, el Campo de Sangre, ese es el cementerio aquí en Jerusalén. Ah, ya, ok. ¿Tú sabes por qué se llama Campo de Sangre? No, siempre se ha llamado así. Te cuento la historia. ¿Ya? Historia, Judas, Iscariote, sacerdotes, terreno, cementerio, plata, 30 monedas, etc. Inclusive ese campo servía para hablar de Jesús en la época de Mateo. Pero volvemos a nuestras frases. La mano de Dios, tú y yo no la podemos forzar, ni su voluntad la podemos frustrar. Y a medida que vayas tú creciendo y yo vaya creciendo, vamos a poder identificar nuestras agendas. Y va a llegar un momento definitorio en tu vida, donde tendrás, y yo también tendré, que rendir mi agenda, porque solo una agenda prevalece. Inclusive Judas, con su agenda frustrada, cumplió con la buena voluntad de Dios que permanece para siempre. Entonces, si esto es así, ya le podemos dar sentido a esto que conversábamos la semana anterior. A medida que sigas a Cristo, tú vas a darte cuenta de que habrán decisiones que son como un imperativo moral para ti. Sentirás un imperativo moral, lo tengo que hacer. Tengo que dejar este trabajo, tengo que dejar esta relación insana, tengo que dejar esta costumbre, tengo que dejar esta obsesión, tengo que dejar esto. Porque tu agenda en algún momento se va a terminar cayendo y solo una agenda va a prevalecer. Segunda cosa, no solo que sentirás un imperativo moral, sino que sentirás también de que hay una muerte. Seguir a Jesús implicará morir a algunas cosas. Y quizás tengas que morir a sueños, tengas que morir a planes, tengas que morir a ilusiones, tengas que morir a esos pensamientos etéreos así, donde a veces te embarcas para desarraigarte de tu realidad o quién sabe qué. Tienes que morir. Y vas a entender por qué tienes que morir. Porque si sigues con tu agenda, tú no vas, ni yo tampoco voy a prevalecer ni seguir. Solo una agenda es la que prevalece y continúa, que es la de Jesús. Y si ya identificamos que hay cosas de Judas que se parecen a nosotros, entonces tienes que llegar también a un momento definitorio. Tendrás que estar frente a la opción de hacer las cosas según como el Señor vayan motivando tu vida y vaya enseñando tu vida, o seguir haciendo lo tuyo. Judas nos enseña lo que pasa cuando yo persisto en seguir haciendo lo mío y no hacerme a la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañen las últimas diapositivas, que son un poquito trabalenguas, pero que pueden ayudarnos quizás a sintetizar todo lo que hemos dicho hoy. ¿Qué es lo que dice la primera? Yo quiero lo que tú quieres más de lo que yo deseo para mí. ¿Lo puedes repetir? No está difícil, ¿verdad? 1, 2, 3. Y sería lindo podérselo decir al Señor. Señor, yo quiero querer lo que tú quieres. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Aquí comenzamos ya con un verbo. ¿Qué es lo que dice allí? Quiero querer lo que tú quieres más que lo que deseo para mí. ¿Lo puede hacer otra vez? 1, 2, 3. Y esta es por si se nos hace difícil.
porque nuestra agenda es tan atractiva, ¿verdad? Lo que queremos es tan atractivo y Dios entiende, pero podemos decirle, Señor, es lo que quiero querer lo que tú quieres. Quizás yo no lo quiera ahorita, pero quiero querer lo que tú quieres. Lo tuyo prevalece, lo mío no. Así que hagamos la última ya como oración y con eso nos vamos despidiendo. ¿Les parece? ¿Qué es lo que dice allí? Padre Celestial, quiero querer lo que tú quieres más que lo que yo deseo para mí. Y le hace la última y con eso oramos. Bienaventurado es aquel que escoge hacer la voluntad de Dios en lugar de intentar imponer su voluntad a Dios. Oremos ahí donde estamos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por estar con nosotros, por permitirnos aprender de estas narraciones en tu texto y en tu palabra y vernos como en un espejo cuando hemos hecho uso de gente, de situaciones y de cuestiones por allí solo pensando en nuestro parecer y bienestar. Perdónanos, Señor, si hemos actuado así. Pero queremos acercarnos a ti con corazón sincero y dispuesto, pedirte que pongas en nosotros tus anhelos, tu querer, lo que tú quieres para nuestras vidas. Y permítenos entender cómo nuestra agenda es tan limitada, tan pecadora, tan egocéntrica, que no vale la pena hacerla prevalecer, pero sí abrazarnos a tu voluntad, Señor, y dejarnos guiar por tu buen propósito. Buena voluntad que tu palabra dice que es agradable y es perfecta, llévanos por allí y no seguir nuestra propia senda. Gracias por estar con nosotros. Bendícenos, Señor, a lo largo de esta semana y que nuestros corazones meditan en estos temas y que tu Espíritu siga obrando en nuestro corazón la imagen de Cristo en nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.